¿Alguna vez te has enfrentado a una decisión tan difícil que parecía imposible elegir? O tal vez, sin importar cuánto te esforzaras, sentías que siempre tomabas el camino equivocado. Incluso puede que alguna vez te hayas preguntado, ¿y si existiera una manera de saber exactamente qué hacer? ¿Cómo actuar para evitar errores y encontrar paz, incluso en los momentos más complicados? La verdad es que sí existe una fuente de sabiduría capaz de guiarte, pero no proviene de este mundo. No solo ayuda a resolver problemas, sino que transforma vidas. Y lo mejor de todo, estás más cerca de acceder a ella de lo que crees. La sabiduría divina, descrita en la Biblia, no es solo una idea inspiradora, sino el fundamento para tomar decisiones acertadas y vivir plenamente. Pero, ¿qué significa recibir esta sabiduría? Se trata de permitir que una fuerza superior, que ve lo que nosotros no podemos ver y trasciende nuestras limitaciones, nos guíe. Dios, en su amor, no solo quiere darte discernimiento, sino moldear la manera en que enfrentas los desafíos de la vida. Sin embargo, esta sabiduría no llega de forma automática, requiere de un corazón abierto, dispuesto a escuchar y confiar. Sobre todo, demanda que busques a la fuente misma de la sabiduría, Dios. Tal vez te preguntes, ¿esto realmente funciona en la vida diaria? Déjame decirte que sí. No solo cambia las circunstancias que te rodean, sino que transforma por completo la manera en que las percibes. Imagina a Dios dándote dirección clara en medio del caos, mostrándote cuándo hablar y cuándo callar, y fortaleciéndote para superar los momentos más difíciles. Tu vida puede cambiar completamente si decides buscar esta sabiduría. Uno de los mayores ejemplos de esta sabiduría es la vida de Jesús. A lo largo de su ministerio, demostró que no basta con saber qué hacer, sino que es fundamental actuar con propósito y gracia. No se dejó llevar por impulsos o emociones momentáneas, sino que cada palabra, cada decisión y cada gesto suyo surgieron de una conexión profunda con Dios. Lavó los pies de sus discípulos cuando ellos esperaban ser servidos, perdonó cuando el odio parecía la opción más natural y aceptó la cruz cuando podía haber evitado el sufrimiento. La sabiduría de Jesús contradijo las expectativas del mundo, pero fue precisamente lo que cambió la historia. Y del mismo modo, puede transformar tu vida. Tal vez has intentado de todo, consejos de amigos, redes sociales, tu propia lógica, y aún así sigues sin respuestas. ¿Y si Dios ya tiene esas respuestas para ti? La sabiduría en la Biblia no es solo conocimiento, sino acción. En Proverbios 3, 5-6, se nos enseña a confiar en Dios con todo nuestro corazón y no depender de nuestro propio entendimiento. Esto implica que, en muchas ocasiones, debemos dejar de lado nuestras propias ideas y estar dispuestos a escuchar algo superior, la voz de Dios. Ahora, lleva esto a tu propia vida. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que, ante una decisión difícil, te preguntaste qué haría Dios? ¿Qué principios de su palabra podrían guiarte? Si aún no lo has hecho, ¿por qué no empezar ahora? Si quieres profundizar más en este tema, en el primer comentario fijado de este video encontrarás un recurso especial, un libro devocional de 90 días titulado Tiempo con Dios el Padre, lleno de reflexiones y oraciones para fortalecer tu conexión con Él. Si aún no formas parte de esta comunidad, este es el momento perfecto para unirte. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje de esperanza y transformación. Y si conoces a alguien que necesita una palabra de consuelo, comparte este mensaje con esa persona. Jesús pudo haber vivido rodeado de lujos y reconocimiento, pero eligió caminar entre nosotros para servir en lugar de ser servido. Marcos 10:45 lo deja claro: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En un mundo que valora el estatus y el poder, Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza radica en la humildad y el servicio. Cuando elegimos servir, nos alejamos del egoísmo y nos acercamos al corazón de Dios. Servir nos ayuda a escuchar, a ser empáticos y a actuar sin esperar nada a cambio. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en la vida diaria? A veces, los grandes cambios empiezan con pequeños gestos: escuchar a alguien que necesita desahogarse, priorizar el bienestar de otra persona o simplemente ofrecer tu tiempo para ayudar. Quizás te preguntes, si me dedico a servir,
¿quién me ayudará a mí? Recuerda que Dios es el mayor servidor de todos. Él siempre está actuando a tu favor, incluso cuando no lo notas. Si decides entregarte al servicio con amor, verás cómo Dios se encarga de suplir tus necesidades de maneras que nunca imaginaste. Escribe en los comentarios: Dios me fortalece para servir con amor. Declara esta verdad sobre tu vida. Porque solo a través de Él encontramos la fuerza para vivir con humildad y poner a los demás en primer lugar. La historia de Jesús como siervo no solo transformó su entorno, sino que sigue impactando nuestras vidas. En un mundo ruidoso, donde la distracción es constante, el silencio se ha convertido en un lujo. Sin embargo, el silencio es clave para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces has buscado respuestas en el ruido externo, sin éxito? La verdadera sabiduría se encuentra en la quietud. Proverbios 17:28 nos recuerda que hasta el necio parece sabio cuando guarda silencio. El Salmo 46:10 nos dice: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esto no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados, sino que reconozcamos que Dios tiene el control. Cuando aprendemos a confiar en Él en la calma, encontramos la paz que tanto necesitamos. Si Jesús dedicaba tiempo a la oración en silencio, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Empieza con pequeños pasos, aparta unos minutos al día para desconectarte de todo y dedicar ese tiempo a Dios. No tiene que ser complicado. Puede ser al despertar, antes de mirar el móvil, o antes de dormir. También es importante aprender a callar antes de hablar. Muchas veces, en medio de un conflicto, nuestra reacción inmediata es responder sin pensar. Sin embargo, el silencio reflexivo puede evitar muchos problemas. Antes de hablar, pregúntate: ¿esto construye? ¿Refleja la sabiduría de Dios? Un poderoso ejemplo de la importancia del silencio está en la historia de Elías en el monte Horeb. Dios no se manifestó en el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino en un susurro suave. Esto nos enseña que Dios no compite con el ruido, sino que nos espera en la quietud. Reflexiona: ¿cuántas veces en tu día te detienes para escuchar? Quizás muchas respuestas que buscas ya están ahí, pero el ruido no te deja oírlas. Si sientes que es momento de abrazar el silencio con fe, escribe en los comentarios: abro mi corazón para escuchar la voz de Dios. La sabiduría en el silencio es la puerta a la transformación. Es ahí donde las dudas dan paso a la certeza. Finalmente, Jesús nos enseñó la lección más difícil: amar incluso a quienes nos han hecho daño. En Mateo 5:44, dijo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. No fue una sugerencia, sino una instrucción que nos lleva a un nivel espiritual más alto. El odio y el resentimiento nos lastiman más a nosotros mismos que a los demás. Amar y perdonar es un acto de liberación. Como dice Romanos 12:20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Cuando elegimos el amor sobre el rencor, reflejamos la verdadera sabiduría de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has encontrado ante una decisión tan difícil que parecía imposible elegir? O tal vez sentiste que, sin importar cuánto lo intentaras, siempre terminabas tomando el camino equivocado. Incluso es posible que en algún momento te hayas preguntado: ¿existe una forma de saber con certeza qué hacer, cómo actuar para evitar errores y encontrar paz, incluso en los momentos más desafiantes? La respuesta es sí. Existe una fuente de sabiduría capaz de iluminar el camino, pero no proviene de este mundo. No solo resuelve problemas, sino que transforma vidas. Y lo mejor de todo es que está más cerca de ti de lo que imaginas. La sabiduría divina, revelada en la Biblia, no es solo un concepto inspirador, sino el fundamento de decisiones acertadas y una vida plena. Pero, ¿qué significa realmente recibir esta sabiduría? Significa confiar en una guía superior, en una perspectiva que va más allá de nuestras limitaciones humanas. Dios, en su amor, no solo quiere darte discernimiento, sino también moldear la manera en que enfrentas los desafíos de la vida. Sin embargo, hay un secreto: esta sabiduría no llega de manera automática. Requiere algo de ti. Necesitas un corazón abierto, dispuesto a escuchar y confiar, sobre todo,
en aquel que es la fuente misma de la sabiduría. Quizás te preguntes, ¿pero esto realmente funciona en la vida cotidiana? ¿Cómo puede esta sabiduría divina cambiar mi vida? La realidad es que no solo transforma las circunstancias que te rodean, sino que también cambia tu manera de percibirlas. Imagina que, en medio del caos, Dios te muestra con claridad el camino, te enseña cuándo hablar y cuándo callar, y te da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Sí, tu vida puede cambiar radicalmente con esta sabiduría. La pregunta es, ¿estás dispuesto a buscarla? Uno de los mayores ejemplos de esta sabiduría se encuentra en la vida de Jesús. Durante su ministerio, él demostró que la sabiduría divina no es solo conocimiento, sino acción con propósito y gracia. No actuaba impulsivamente ni por emociones pasajeras. Cada palabra, cada decisión y cada actitud provenían de su conexión profunda con el Padre. Lavó los pies de sus discípulos cuando ellos esperaban ser servidos. Perdonó cuando la venganza parecía la opción más natural. Eligió la cruz cuando pudo haber evitado el sufrimiento. Su sabiduría contradecía la lógica del mundo, pero transformó la historia. Y del mismo modo, puede transformar tu vida. Tal vez hoy te encuentras en un punto donde sientes que lo has intentado todo. Has buscado consejos en amigos, en redes sociales o incluso en tu propia lógica, pero sigues sin respuestas. ¿Y si Dios ya tiene las respuestas para ti? La sabiduría en la Biblia no es solo conocimiento, sino una herramienta práctica. Proverbios 3, 5-6 nos enseña. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Esto significa que, muchas veces, debemos dejar de lado nuestras propias ideas y estar dispuestos a escuchar algo más grande, la voz de Dios. Ahora, llévalo a tu propia vida. Piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que, ante una decisión difícil, te preguntaste qué haría Dios? ¿Qué principios de su palabra podrían guiarte? Y si aún no lo has hecho, ¿por qué no empezar ahora? Dios promete que nunca dejará de responder a quienes lo buscan con sinceridad. En este camino hacia la sabiduría divina, descubrirás que las respuestas que tanto anhelas pueden estar más cerca de lo que imaginas. Jesús ya demostró que la verdadera sabiduría es más poderosa que cualquier consejo humano. Ahora, es tu turno de aprender a aplicarla. ¿Alguna vez te has encontrado ante una decisión tan difícil que parecía imposible elegir? O tal vez sentiste que, sin importar cuánto lo intentaras, siempre terminabas tomando el camino equivocado. Incluso es posible que en algún momento te hayas preguntado, ¿existe una forma de saber con certeza qué hacer, cómo actuar para evitar errores y encontrar paz, incluso en los momentos más desafiantes? La respuesta es sí. Existe una fuente de sabiduría capaz de iluminar el camino, pero no proviene de este mundo. No solo resuelve problemas, sino que transforma vidas. Y lo mejor de todo es que está más cerca de ti de lo que imaginas. La sabiduría divina, revelada en la Biblia, no es solo un concepto inspirador, sino el fundamento de decisiones acertadas y una vida plena. Pero, ¿qué significa realmente recibir esta sabiduría? Significa confiar en una guía superior, en una perspectiva que va más allá de nuestras limitaciones humanas. Dios, en su amor, no solo quiere darte discernimiento, sino también moldear la manera en que enfrentas los desafíos de la vida. Sin embargo, hay un secreto: esta sabiduría no llega de manera automática. Requiere algo de ti. Necesitas un corazón abierto, dispuesto a escuchar y confiar, sobre todo, en aquel que es la fuente misma de la sabiduría. Quizás te preguntes, ¿pero esto realmente funciona en la vida cotidiana? ¿Cómo puede esta sabiduría divina cambiar mi vida? La realidad es que no solo transforma las circunstancias que te rodean, sino que también cambia tu manera de percibirlas. Imagina que, en medio del caos, Dios te muestra con claridad el camino, te enseña cuándo hablar y cuándo callar, y te da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Sí, tu vida puede cambiar radicalmente con esta sabiduría. La sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo. El mundo tiene su propia definición de sabiduría. Nos dice que debemos confiar en nuestra propia inteligencia,
en nuestras experiencias o en el consejo de quienes nos rodean. Nos enseña a medir el éxito por la riqueza, el poder o la aprobación social. Sin embargo, la Biblia nos advierte que la sabiduría humana es limitada y, a menudo, engañosa. Proverbios 14:12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En contraste, la sabiduría de Dios nos lleva a la verdad, a la paz y a una vida con propósito. Santiago 3:17 nos dice: Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando buscamos la sabiduría divina, nuestras decisiones reflejan el amor, la justicia y la verdad de Dios, en lugar de ser impulsadas por el miedo, el egoísmo o la desesperación. ¿Cómo recibir la sabiduría divina? Buscar a Dios en oración. Dios nos invita a pedirle sabiduría. Santiago 1:5 promete: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Orar por sabiduría no significa solo pedir dirección en decisiones importantes, sino también en lo cotidiano, como responder ante un conflicto, cómo administrar nuestro tiempo o cómo ser mejores en nuestras relaciones. Meditar en la palabra de Dios. La Biblia está llena de principios de sabiduría que pueden guiar cada aspecto de nuestra vida. Salmos 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Leer y reflexionar sobre las Escrituras nos ayuda a renovar nuestra mente y a ver las situaciones desde la perspectiva de Dios. Pedir consejo piadoso. Aunque la opinión del mundo puede ser engañosa, la Biblia nos anima a rodearnos de personas que buscan a Dios. Proverbios 11:14 nos recuerda: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Buscar mentores y amigos que tengan una relación profunda con Dios nos ayuda a tomar decisiones más sabias y alineadas con su voluntad. Obedecer a Dios con fe. La sabiduría divina no es solo para conocerla, sino para aplicarla. Jesús dijo en Mateo 7, 24-25: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La verdadera sabiduría se demuestra en la obediencia y en la confianza de que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Ejemplo supremo: la sabiduría de Jesús. Uno de los mayores ejemplos de esta sabiduría se encuentra en la vida de Jesús. Durante su ministerio, Él demostró que la sabiduría divina no es solo conocimiento, sino acción con propósito y gracia. No actuaba impulsivamente ni por emociones pasajeras. Cada palabra, cada decisión y cada actitud provenían de su conexión profunda con el Padre. Lavó los pies de sus discípulos cuando ellos esperaban ser servidos. Perdonó cuando la venganza parecía la opción más natural. Eligió la cruz cuando pudo haber evitado el sufrimiento. Su sabiduría contradecía la lógica del mundo, pero transformó la historia. Y del mismo modo, puede transformar tu vida. Tal vez hoy te encuentres en un punto donde sientes que lo has intentado todo. Has buscado consejos en amigos, en redes sociales o incluso en tu propia lógica, pero sigues sin respuestas. ¿Y si Dios ya tiene las respuestas para ti? La sabiduría en la Biblia no es solo conocimiento, sino una herramienta práctica. Proverbios 3, 5-6 nos enseña: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Dios promete que nunca dejará de responder a quienes lo buscan con sinceridad. En este camino hacia la sabiduría divina, descubrirás que las respuestas que tanto anhelas pueden estar más cerca de lo que imaginas. Jesús ya demostró que la verdadera sabiduría es más poderosa que cualquier consejo humano. Ahora, es tu turno de aprender a aplicarla. El acto de perdonar y amar a quienes nos han hecho daño no solo libera nuestro corazón del peso del resentimiento, sino que también nos acerca más a la verdadera esencia de la sabiduría divina.
Jesús enseñó que el amor incondicional es una manifestación del carácter de Dios en nuestras vidas, y cuando elegimos perdonar, estamos reflejando su luz en un mundo lleno de oscuridad. La sabiduría divina no solo nos da respuestas, sino que también nos transforma en instrumentos de paz y reconciliación. En una sociedad que a menudo valora la venganza y el orgullo, optar por la humildad y el servicio es una revolución silenciosa que cambia vidas. No se trata solo de evitar el conflicto, sino de ser agentes de amor y transformación, mostrando a otros que hay un camino superior, guiado por Dios. El servicio a los demás es una forma poderosa de vivir esta sabiduría. Jesús nos dio el mayor ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos, enseñándonos que el verdadero liderazgo se basa en la humildad. Cuando elegimos ayudar a quienes nos rodean, incluso en los detalles más pequeños, estamos participando en la obra de Dios y permitiendo que su amor fluya a través de nosotros. El silencio y la quietud también juegan un papel fundamental en nuestra conexión con la sabiduría divina. En un mundo ruidoso y acelerado, encontrar momentos para estar en la presencia de Dios nos permite escuchar su voz con claridad. Es en estos momentos de reflexión y oración donde recibimos dirección, consuelo y fortaleza para enfrentar nuestras batallas diarias. La verdadera sabiduría no es solo conocimiento, sino acción. La Biblia nos enseña que confiar en Dios con todo nuestro corazón y no depender de nuestro propio entendimiento nos lleva a tomar decisiones acertadas. Muchas veces, esto significa soltar nuestras ideas preconcebidas y permitir que Dios nos guíe hacia lo mejor para nuestras vidas. En cada desafío que enfrentamos, Dios ya tiene una respuesta preparada para nosotros. La clave está en acercarnos a Él con un corazón abierto, dispuestos a escuchar y obedecer su voz. La sabiduría divina no solo resuelve problemas, sino que nos transforma desde adentro, dándonos una nueva perspectiva sobre la vida y fortaleciendo nuestra fe en cada paso del camino. Si queremos experimentar una vida plena y en armonía con la voluntad de Dios, debemos buscar su sabiduría con diligencia. No se trata de perfección, sino de entrega y disposición para seguir sus caminos. A través del servicio, el perdón, la humildad y la conexión con Dios en la quietud, podemos vivir una vida guiada por su amor y su propósito eterno. No se trata de avergonzar a quienes nos han herido, sino de mantener un corazón puro, algo que solo es posible con la ayuda de Dios. Alimentar o dar de beber a un enemigo implica dejar de lado nuestro orgullo y confiar en el amor y la justicia divina. Sin embargo, si ya es difícil amar a nuestros amigos, ¿cómo podemos extender este amor a nuestros enemigos? El primer paso es entender el amor desde la perspectiva de Dios. Jesús enseñó un tipo de amor que no exige que volvamos a convivir con quienes nos hicieron daño ni que confiemos en quienes nos traicionaron. Amar no significa aceptar la violencia ni ser permisivos, más bien, implica elegir perdonar, evitar el deseo de venganza y entregar nuestras heridas a Dios para que Él las sane. Este proceso es complejo, pero hay acciones que pueden ayudarnos a cultivar este amor divino. Primero, ora por la persona que te lastimó. No es necesario sentir afecto, sino simplemente pedir a Dios que la bendiga, lo cual transformará tu corazón. Luego, escribe lo que te gustaría decirle a esa persona y, al destruir ese papel, simboliza que entregas todo a Dios. Por último, si es posible, realiza pequeños actos de bondad, que incluso un gesto mínimo puede marcar la diferencia. Es natural preguntarse cómo perdonar heridas profundas. Jesús nos dio el mayor ejemplo de amor al mirar desde la cruz a quienes lo crucificaban y decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este amor no es humano, sino divino, y solo el Espíritu Santo nos da la fortaleza para vivirlo. Perdonar es como soltar una cuerda tensa, cuanto más la sujetamos, más nos duele. Al soltarla, el alivio llega. No se trata de olvidar o justificar el daño, sino de confiar en que Dios es el único juez perfecto. Elegir perdonar nos libera. Si este mensaje resuena contigo, repite en tu corazón, elijo perdonar, y Dios me da la fuerza para amar en cualquier circunstancia. Compartir este mensaje puede inspirar a otros a seguir este camino de libertad y gracia. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en preocupaciones sobre el futuro? La ansiedad puede robarte la paz, desconectarte del presente y paralizarte. Pero Dios nos invita a confiar en Él. Jesús nos dice en Mateo 6:34,
no os preocupéis por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. Esto puede parecer difícil cuando enfrentamos incertidumbre, deudas o decisiones importantes. Pero la ansiedad no resuelve nada, solo nos roba la alegría del presente. La clave está en confiar en que Dios tiene el control, incluso en medio del caos. Filipenses 4:6 nos enseña que, en lugar de preocuparnos, debemos presentar nuestras peticiones a Dios con gratitud. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que ya tenemos, en lugar de preocuparnos por lo que aún no ha sucedido. Esto no significa que nunca sentiremos ansiedad, sino que podemos aprender a manejarla entregándosela a Dios. Él ya está en el futuro, preparando el camino para nosotros. En lugar de tratar de resolver todo, podemos descansar en su provisión diaria. Para cultivar esta confianza, podemos empezar con 2 hábitos sencillos. Practicar la gratitud. Cada día, agradece a Dios por 3 cosas, por pequeñas que sean. Esto cambia nuestro enfoque del miedo a la bendición. Hacer de la oración un refugio. Cuando la ansiedad te invada, háblale a Dios con sinceridad. Entrégale tus preocupaciones y confía en que Él cuida de ti, como cuida de las aves del cielo y las flores del campo. La ansiedad nos hace sentir que debemos tener el control, pero Dios nos recuerda que Él nos sostiene. En lugar de aferrarnos al miedo, podemos decir con fe, confío en el plan de Dios para mi vida. Tomar decisiones importantes puede ser abrumador, pero Dios no nos deja solos. En Isaías 55, 8-9, Él nos dice que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. Aunque no siempre entendamos su plan, podemos confiar en que es perfecto. Muchas veces, intentamos resolver todo con nuestra propia lógica, pero cuando entregamos nuestras decisiones a Dios, Él nos guía. La clave está en buscar su dirección antes de actuar impulsivamente. Jesús nos enseña que la sabiduría no se trata de entenderlo todo, sino de confiar en que Dios ve el cuadro completo. Antes de tomar una decisión importante, ora y pide a Dios que te muestre el camino. Escucha su voz a través de la Biblia, la oración y consejos sabios. No tomes decisiones basadas solo en emociones momentáneas, la voz de Dios trae paz, no confusión. Si te enfrentas a una decisión difícil, declara con fe, confío en que Dios guiará mis pasos. Al hacerlo, dejas el peso de la incertidumbre en sus manos y caminas con seguridad en su propósito. No todas las oportunidades vienen de Dios. Algunas parecen perfectas a simple vista, pero pueden alejarnos de su voluntad. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte que el enemigo busca engañarnos. Por eso, es fundamental desarrollar discernimiento espiritual. Las tentaciones no siempre aparecen como algo claramente malo, a menudo, son distracciones disfrazadas de buenas oportunidades. Jesús enfrentó esto en el desierto, cuando Satanás intentó seducirlo con atajos al poder y la gloria. Sin embargo, Jesús resistió porque conocía la verdad de la palabra de Dios. Hoy, vivimos en un mundo lleno de distracciones que nos empujan a actuar con prisa y sin reflexión. Pero el discernimiento nos ayuda a ver más allá de las apariencias. Para desarrollarlo, necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Jesús nos dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando una oportunidad parezca demasiado buena para ser verdad, pregúntate, ¿está en armonía con los principios de Dios? Si compromete tu integridad, fomenta el egoísmo o te aleja de tu propósito, no viene de Él. Dios siempre guiará tus pasos si confías en Él. En Isaías 30:21 se nos promete que, cuando estemos en duda, su voz nos dirá, este es el camino, síguelo. Si enfrentas una decisión, repite con fe, confío en que Dios me mostrará la dirección correcta. Al hacerlo, permites que su sabiduría te conduzca y evitas caer en trampas disfrazadas de oportunidades. Dios nunca te llevará por un camino que comprometa tu bienestar. Entrega tus decisiones a Él y camina con la certeza de que está preparando lo mejor para ti. Es natural preguntarse cómo podemos confiar en Dios cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. La vida está llena de desafíos, momentos de duda y pruebas que ponen a prueba nuestra fe. Sin embargo, Dios nunca nos abandona.
En Proverbios 3, 5-6 se nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que la clave para navegar la incertidumbre es rendir nuestro control a Dios y confiar en que Él nos guiará. La paz en medio de la tormenta. Una de las mayores pruebas de fe ocurre cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida. En Marcos 4, 35-41, los discípulos de Jesús estaban en una barca en medio de una tormenta feroz. Mientras ellos entraban en pánico, Jesús dormía tranquilamente. Cuando lo despertaron, Él calmó la tormenta con solo unas palabras: silencio. Cálmate. Este pasaje nos enseña que, aunque las tormentas sean inevitables, la presencia de Jesús con nosotros nos da paz. No importa lo grande que sea la prueba, Dios tiene el poder de calmarla. Cuando nos sintamos abrumados por los problemas, debemos recordar que Dios sigue en control. Podemos fortalecer nuestra fe cultivando una relación más profunda con Él a través de la oración y la meditación en su palabra. En lugar de enfocarnos en la tormenta, enfoquémonos en aquel que tiene el poder de calmarla. Aprender a escuchar la voz de Dios. A menudo, nos preguntamos si Dios realmente nos habla. La verdad es que Él nos habla de muchas maneras, a través de la Biblia, la oración, las circunstancias y el consejo de personas piadosas. Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La clave para reconocer la voz de Dios es pasar tiempo con Él. Cuanto más nos acerquemos a Dios, más claramente escucharemos su dirección. Es importante aprender a diferenciar entre la voz de Dios y nuestras propias emociones. Dios nunca nos dirá algo que contradiga su palabra. Si estamos en duda, podemos pedirle confirmación a través de la oración y buscar guía en la Biblia. También es sabio pedir consejo a personas maduras en la fe que puedan ayudarnos a discernir su voluntad. La importancia del perdón. El perdón es un tema central en la vida cristiana, pero a menudo es difícil de practicar. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14-15 que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Esto no significa que debamos justificar el mal que nos han hecho, sino que debemos liberar el resentimiento y confiar en la justicia de Dios. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No siempre nos sentiremos listos para perdonar, pero podemos pedirle a Dios que nos ayude en el proceso. Cuando perdonamos, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso del rencor. El perdón nos permite experimentar la paz y la sanidad que solo Dios puede dar. Vivir con propósito. Dios nos creó con un propósito único. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin embargo, muchas veces nos sentimos perdidos o sin dirección. Para descubrir nuestro propósito, debemos buscar a Dios y estar atentos a los dones y pasiones que Él ha puesto en nuestro corazón. A veces, nuestro propósito se revela a través de nuestras experiencias de vida, incluso las más difíciles. Dios puede usar nuestras pruebas para prepararnos para algo mayor. Si nos sentimos desorientados, podemos pedirle a Dios que nos muestre su camino y confiar en que Él nos guiará en el tiempo correcto. La fe en acción. La fe no es solo creer en Dios, sino también actuar conforme a su voluntad. Santiago 2:17 nos dice que, la fe sin obras está muerta. Esto significa que nuestra fe debe manifestarse en nuestras acciones diarias. Si confiamos en Dios, debemos demostrarlo con obediencia, amor y servicio a los demás. Una forma práctica de vivir nuestra fe es ayudando a quienes nos rodean. Jesús nos enseñó que servir a los demás es servir a Dios. Mateo 25:40 dice, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pequeños actos de bondad pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. La esperanza en Cristo. A veces, la vida nos golpea con dolor y pérdida. Sin embargo, en Cristo encontramos esperanza. Romanos 8:28 nos asegura que, todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios.
Esto no significa que todo lo que nos sucede es bueno, sino que Dios puede usar incluso lo malo para cumplir su propósito en nuestra vida. Cuando enfrentemos tiempos difíciles, podemos recordar que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en Dios. Él nos ha prometido un futuro glorioso y una eternidad con Él. Esta esperanza nos da fuerza para seguir adelante, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Dios nos llama a confiar en Él en todo momento. Ya sea que estemos enfrentando una prueba, tomando una decisión importante o buscando nuestro propósito, podemos tener la certeza de que Él está con nosotros. Al entregar nuestras preocupaciones a Dios, aprendemos a vivir en paz y plenitud. El amor, el perdón, la fe y la esperanza son claves para caminar en la voluntad de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos vivir con seguridad, sabiendo que nuestro futuro está en sus manos. No importa cuán grande sea el desafío, Dios es más grande. Si este mensaje resuena contigo, repite en tu corazón: confío en Dios y entrego mi vida en sus manos. Al hacerlo, experimentarás la paz y la libertad que solo Él puede dar. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y sé un canal de bendición en su vida. La confianza en Dios no significa que nunca tendremos dudas o temores, sino que elegimos su voz por encima del ruido del mundo. Este discernimiento nace en la oración y en la conexión con su palabra. Antes de tomar decisiones que tengan un peso en tu vida, ora y habla con Dios abiertamente. Entrégale tus preocupaciones, sueños y vacilaciones, y luego escucha. Dios habla de diferentes maneras, a veces a través de una sensación de paz, otras mediante su palabra o incluso a través del consejo de alguien con valores similares. Un error común es valorar más las emociones que la sabiduría de Dios. Nuestras emociones nos empujan a tomar decisiones impulsivas, pero la voz divina aporta paciencia y claridad. Si sientes que enfrentas una decisión difícil, declara con confianza: confío en que Dios guiará mis pasos. Expresar esto es un compromiso de entregar tus decisiones a quien sabe que es lo mejor para ti. Confía en que Dios está delante, abriendo las puertas correctas y cerrando las equivocadas. Cuando permitas que Dios guíe tus decisiones, descubrirás que la carga de hacer las cosas bien ya no recae sobre ti. Él se encarga de moldear las circunstancias según su perfecta voluntad y de darte paz incluso durante el proceso de espera. Esta confianza puede convertir cada elección en un paso hacia el propósito para el que fuiste creado. No todas las oportunidades que tocan tu puerta vienen de Dios. Una decisión que parece brillante, un camino que parece moldeado a la perfección o incluso un consejo aparentemente inofensivo pueden esconder trampas bien disimuladas. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte claramente: estad alerta y velad. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente ronda alrededor buscando a quien devorar. Esta es una advertencia directa para entender que en medio de decisiones aparentemente simples o cotidianas, el enemigo siempre intenta encontrar resquicios para engañarnos. Estas tentaciones no suelen aparecer de manera obvia. Rara vez nos enfrentamos a elecciones entre algo claramente bueno y algo evidentemente malo. Con frecuencia, los mayores obstáculos provienen de opciones que parecen buenas en la superficie pero que en el fondo no llevan el sello de Dios. El enemigo sabe cómo captar nuestra atención. Utiliza nuestros miedos, deseos y distracciones para sembrar dudas o empujarnos a tomar decisiones que nos alejan de nuestro propósito divino. Entonces, ¿cómo discernimos entre lo que es una oportunidad enviada por Dios y lo que es una promesa falsa que puede desviarnos? Todo comienza con una postura de vigilancia. El discernimiento espiritual no es algo que simplemente sucede, es un proceso que requiere una conexión profunda con Dios. Muchas veces vivimos tan inmersos en voces externas, amigos, trabajo, redes sociales, opiniones ajenas, que es fácil confundir la voz de Dios con los gritos del mundo. Jesús nos mostró cómo enfrentar los obstáculos con discernimiento. Durante los 40 días en el desierto, Satanás trató de engañarlo ofreciéndole atajos hacia la gloria y el poder. Pero en cada propuesta, Jesús no cedió. ¿Cómo lo hizo? Estaba consciente de la verdad de la palabra de Dios. Sabía que cada oferta tenía un costo, un precio que sacrificaba la obediencia al Padre.
Hoy vivimos en un desierto diferente, rodeados de distracciones modernas. Las decisiones impulsivas, los miedos o el deseo de gratificación inmediata suelen ser las trampas en las que caemos. El discernimiento es como una brújula espiritual que solo puede calibrarse cuando estamos cerca de Dios. Su voz es suave y gentil, nunca nos confunde ni nos presiona. En cambio, el mundo es ruidoso y, con frecuencia, abrumador, empujándonos a elegir basándonos en apariencias o en la búsqueda de resultados instantáneos. Entonces, ¿cómo podemos identificar la voz de Dios? La primera clave está en la intimidad con Él. Dios habla con claridad cuando nos tomamos el tiempo de escucharlo. En Juan 10:27, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Este tipo de relación se construye con oración, lectura de la palabra y momentos de silencio intencional. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, la pregunta no debe ser, ¿es posible?, sino, ¿está en consonancia con los principios de Dios? Esta simple práctica de reflexión puede evitar muchos errores. Además, es importante evaluar nuestras opciones a la luz de las Escrituras. Dios nunca nos guiará hacia algo que contradiga su palabra. Si una decisión u oportunidad nos lleva a actuar con egoísmo, a comprometer nuestra integridad o a dañar a otros, no es de Dios. El discernimiento espiritual requiere el coraje de decir no a algo que parece atractivo pero que no refleja el corazón de Dios. Por eso, en medio de la incertidumbre, en momentos de espera y en tiempos de duda, el llamado sigue siendo el mismo: confiar en Dios con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3:5. Solo en Él encontramos la verdadera dirección para nuestras vidas. Mientras sigamos sus pasos, Él nos llevará por caminos de justicia, propósito y paz. Que cada decisión que tomemos sea guiada por su amor y su sabiduría, para que podamos vivir plenamente en el propósito divino para el que fuimos creados. Es fundamental buscar consejo sabio, ya que Dios a menudo se comunica a través de otras personas. Un líder espiritual, un amigo con una fe sólida o un estudio bíblico pueden ser herramientas clave para ayudarte a identificar peligros ocultos. No tomes decisiones en solitario, busca la guía de personas de confianza para fortalecer tu discernimiento. Además, somete siempre tus decisiones a la oración. Filipenses 4, 6-7 nos insta a presentar todo ante Dios con un corazón agradecido, y así recibiremos una paz que supera todo entendimiento, la cual protegerá nuestra mente y corazón. Donde hay confusión, Dios trae claridad; donde hay ansiedad, Él ofrece serenidad. Reflexiona, ¿hay alguna decisión en tu vida que parezca una gran oportunidad, pero que en el fondo te genere dudas? Tómate un momento para preguntar a Dios si esa es la dirección correcta. Una declaración de fe como, Señor, dame discernimiento para caminar en tu propósito, puede ayudarte a alinearte con su voluntad. Con el tiempo, desarrollarás discernimiento espiritual y entenderás que no todo lo que brilla es oro. Las mayores bendiciones suelen encontrarse en los caminos que Dios ha trazado, incluso si parecen más largos o difíciles. El llamado a ser pacificadores. Los conflictos son inevitables en cualquier relación humana, ya sea con amigos, compañeros de trabajo o familiares. A veces, sin darnos cuenta, nos vemos envueltos en malentendidos y discusiones. Sin embargo, en Mateo 5:9, Jesús proclama, «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Ser un pacificador no implica solo evitar conflictos o guardar silencio para mantener la paz, sino actuar activamente para promover la reconciliación, el amor y la unidad. Esto requiere paciencia, esfuerzo y, en ocasiones, dejar de lado el orgullo. La sabiduría divina nos enseña que ser un instrumento de paz no solo depende de lo que decimos, sino de lo que decidimos no decir. Proverbios 15:1 nos recuerda que, la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra hiriente aviva la ira. Jesús nos enseñó que ser pacificadores refleja la naturaleza de Dios. Para lograrlo, primero debemos experimentar la paz interior que proviene de confiar en Él y soltar la ansiedad. Si enfrentas un conflicto difícil, ya sea con un familiar, un amigo o en el trabajo, ora para que Dios llene tu corazón de calma y discernimiento. Pregúntate, ¿es más importante tener razón o preservar la relación?
Buscar la paz no significa tolerar injusticias, sino saber cuándo hablar con firmeza sin perder el amor y el equilibrio emocional. Pablo nos exhorta en Romanos 12:18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Aunque la paz no siempre es fácil ni inmediata, debemos esforzarnos por alcanzarla. No esperes a que el otro dé el primer paso, acércate con humildad y disposición para escuchar, incluso si crees tener la razón. El poder del perdón. Guardar resentimiento es como cargar un peso innecesario, mientras que la otra persona sigue su vida sin ser consciente de ello. El perdón no es solo un regalo para quien nos ha herido, sino una liberación personal. Jesús nos enseñó sobre el perdón con su ejemplo, y en Mateo 6:14 nos dice, si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará. No obstante, perdonar no es fácil. Las heridas profundas pueden hacer que nos aferremos al dolor como una forma de protegernos. Sin embargo, el rencor no nos protege, sino que nos consume. El perdón nos libera de un pasado que no podemos cambiar y nos abre la puerta a la paz y la restauración. El perdón no significa olvidar, permitir abusos o minimizar el daño sufrido. Se trata de decidir no dejar que el pasado defina nuestro futuro y confiar en que Dios es el juez justo. Un paso clave es hablar honestamente con Dios, expresarle nuestro dolor y pedirle fuerzas para perdonar, aunque no sintamos deseos de hacerlo. Ejemplos de perdón transformador abundan. Una mujer que decidió escribirle a su padre ausente para perdonarlo, aunque nunca recibió respuesta, encontró sanidad en su propio corazón. Un hombre que perdonó al conductor responsable de la muerte de su hija experimentó restauración en su fe y en su familia. Si el resentimiento ha afectado tu vida espiritual, pídele a Dios el valor para dar el primer paso. Declara con fe, elijo perdonar y permitir que Dios sane mi corazón. Esta decisión puede marcar el inicio de un viaje hacia la verdadera libertad espiritual. La perseverancia en tiempos de prueba. Cuando enfrentamos dificultades, es natural preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto? Las pruebas pueden hacernos sentir débiles y agotados, pero Dios las usa para moldearnos y fortalecer nuestra fe. Santiago 1, 2-3 nos dice, consideren como un gozo cuando pasen por diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce perseverancia. La fe es como un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta, pero debe ir acompañada de paciencia. Perseverar significa confiar en Dios incluso cuando las respuestas tardan en llegar. Él a menudo trabaja en silencio, no porque nos haya olvidado, sino porque está construyendo algo en nosotros. Jesús nos advirtió en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Las pruebas no son señales de abandono divino, sino oportunidades para experimentar su presencia de una manera más profunda. Ejemplos bíblicos como Job, quien mantuvo su fe pese a perderlo todo, o José, quien soportó injusticias antes de ser elevado a una posición de honra, nos enseñan que Dios transforma el sufrimiento en bendición. Si hoy enfrentas dificultades, recuerda que Dios nunca te dará una carga mayor de la que puedas soportar. Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme Dios con esta prueba? Declara con fe, elijo perseverar porque Dios está conmigo. Aunque las pruebas parezcan interminables, la recompensa de aquellos que confían en Dios es incalculable. El poder de nuestras palabras. Las palabras tienen un impacto profundo en la vida de los demás. Pueden edificar o destruir, traer sanidad o causar heridas. Santiago 3:6 compara la lengua con un fuego que puede corromper todo el cuerpo. Jesús también advirtió en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. No se trata solo de evitar palabras hirientes, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón para que nuestras palabras reflejen su amor y sabiduría. Un consejo práctico para hablar con sabiduría es aprender a hacer una pausa antes de reaccionar impulsivamente. Proverbios 15:1 nos dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra hiriente aviva la ira. Si sientes que tus palabras han causado daño o que necesitas hablar con más sabiduría, pídele a Dios que guarde tu boca. Elige ser una fuente de palabras de vida y bendición para los demás. El poder de nuestras palabras. Las palabras tienen un impacto profundo en la vida de los demás.
Pueden edificar o destruir, traer sanidad o causar heridas. Santiago 3:6 compara la lengua con un fuego que puede corromper todo el cuerpo. Jesús también advirtió en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. No se trata solo de evitar palabras hirientes, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón para que nuestras palabras reflejen su amor y sabiduría. Un consejo práctico para hablar con sabiduría es aprender a hacer una pausa antes de reaccionar impulsivamente. Proverbios 15:1 nos dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra hiriente aviva la ira. Si sientes que tus palabras han causado daño o que necesitas hablar con más sabiduría, pídele a Dios que guarde tu boca. Elige ser una fuente de palabras de vida y bendición para los demás. El llamado a la gratitud. En un mundo donde siempre estamos buscando lo próximo, es fácil olvidar agradecer por lo que ya tenemos. Sin embargo, la gratitud es una actitud que transforma nuestra perspectiva. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecido no significa ignorar los desafíos, sino elegir enfocarnos en las bendiciones que ya poseemos. Estudios han demostrado que la gratitud mejora nuestra salud emocional y nos ayuda a enfrentar mejor las dificultades. Cuando agradecemos, alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios y reconocemos su provisión en cada situación. Una práctica sencilla es llevar un diario de gratitud. Cada día, escribe al menos 3 cosas por las que estés agradecido. Al hacer esto, comenzarás a notar cómo Dios obra incluso en los pequeños detalles de tu vida. La importancia de la obediencia. Obedecer a Dios a veces puede ser difícil, especialmente cuando su voluntad parece contraria a nuestros deseos o planes. Sin embargo, la obediencia es una clave fundamental para experimentar la plenitud de su propósito. En Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron bendecidas por su obediencia. Abraham, a pesar de no entender completamente el plan de Dios, obedeció y se convirtió en el padre de una gran nación. Noemí y Ruth encontraron redención por seguir la dirección de Dios. Cada historia nos recuerda que la obediencia trae recompensa y alineación con el propósito divino. Si estás luchando con la obediencia en algún área de tu vida, ora para que Dios te dé fuerzas y confianza para seguir su dirección. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, Romanos 12:2. La necesidad de la comunidad. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, apoyándonos mutuamente en nuestro caminar espiritual. Hebreos 10:24-25 nos anima, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La comunidad de fe nos ofrece apoyo en tiempos difíciles, nos ayuda a crecer en conocimiento y nos anima a perseverar en la fe. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en aislamiento, necesitamos de otros creyentes que nos ayuden a mantenernos firmes. Si aún no formas parte de un grupo de creyentes, considera buscar una iglesia o un grupo de estudio bíblico donde puedas crecer y servir. Dios nos bendice cuando nos rodeamos de personas que comparten nuestra fe y nos animan a seguir adelante. La provisión de Dios en tiempos de escasez. En momentos de necesidad, es fácil caer en la preocupación. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios es nuestro proveedor. Filipenses 4:19 nos recuerda, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no siempre provee de la manera que esperamos, pero su provisión es perfecta. A veces, nos da exactamente lo que necesitamos en el momento preciso, enseñándonos a confiar en Él. En otros casos, nos muestra nuevas oportunidades y caminos inesperados para suplir nuestras necesidades. Si estás pasando por un tiempo de escasez, confía en que Dios tiene el control. Ora y pídele dirección, y esté atento a las formas en que Él puede estar proveyendo en tu vida. La paz en medio de la tormenta. Las dificultades son inevitables, pero la paz de Dios nos sostiene en los momentos más oscuros. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
La paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Él. Cuando pasamos por pruebas, podemos encontrar descanso en su presencia. La oración, la alabanza y la meditar en su palabra nos ayudan a mantener nuestra paz incluso en medio de la tormenta. Si estás enfrentando un momento difícil, acude a Dios en oración. Entrégale tus cargas y confía en que Él tiene el control. Su paz es un regalo que supera todo entendimiento. Viviendo en la voluntad de Dios. El camino de la fe está lleno de desafíos, pero también de bendiciones. Aprender a escuchar la voz de Dios, vivir en gratitud, caminar en obediencia, cultivar la comunidad y confiar en su provisión son claves para experimentar una vida plena en Él. Dios nos llama a vivir con discernimiento, paz y confianza en su plan. Aunque a veces no entendamos su voluntad en el momento, podemos estar seguros de que Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Reflexiona en las áreas de tu vida donde necesitas más dirección o paz. Entrégalas a Dios y permite que Él guíe tu camino. Al hacerlo, experimentarás la plenitud de su amor y propósito en tu vida. El poder de nuestras palabras. Las palabras tienen un impacto profundo en la vida de los demás. Pueden edificar o destruir, traer sanidad o causar heridas. Santiago 3:6 compara la lengua con un fuego que puede corromper todo el cuerpo. Jesús también advirtió en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. No se trata solo de evitar palabras hirientes, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón para que nuestras palabras reflejen su amor y sabiduría. Un consejo práctico para hablar con sabiduría es aprender a hacer una pausa antes de reaccionar impulsivamente. Proverbios 15:1 nos dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra hiriente aviva la ira. Si sientes que tus palabras han causado daño o que necesitas hablar con más sabiduría, pídele a Dios que guarde tu boca. Elige ser una fuente de palabras de vida y bendición para los demás. El llamado a la gratitud. En un mundo donde siempre estamos buscando lo próximo, es fácil olvidar agradecer por lo que ya tenemos. Sin embargo, la gratitud es una actitud que transforma nuestra perspectiva. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecido no significa ignorar los desafíos, sino elegir enfocarnos en las bendiciones que ya poseemos. Estudios han demostrado que la gratitud mejora nuestra salud emocional y nos ayuda a enfrentar mejor las dificultades. Cuando agradecemos, alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios y reconocemos su provisión en cada situación. Una práctica sencilla es llevar un diario de gratitud. Cada día, escribe al menos 3 cosas por las que estés agradecido. Al hacer esto, comenzarás a notar cómo Dios obra incluso en los pequeños detalles de tu vida. La importancia de la obediencia. Obedecer a Dios a veces puede ser difícil, especialmente cuando su voluntad parece contraria a nuestros deseos o planes. Sin embargo, la obediencia es una clave fundamental para experimentar la plenitud de su propósito. En Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron bendecidas por su obediencia. Abraham, a pesar de no entender completamente el plan de Dios, obedeció y se convirtió en el padre de una gran nación. Noemí y Ruth encontraron redención por seguir la dirección de Dios. Cada historia nos recuerda que la obediencia trae recompensa y alineación con el propósito divino. Si estás luchando con la obediencia en algún área de tu vida, ora para que Dios te dé fuerzas y confianza para seguir su dirección. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, Romanos 12:2. La necesidad de la comunidad. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, apoyándonos mutuamente en nuestro caminar espiritual. Hebreos 10:24-25 nos anima, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La comunidad de fe nos ofrece apoyo en tiempos difíciles, nos ayuda a crecer en conocimiento y nos anima a perseverar en la fe. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en aislamiento, necesitamos de otros creyentes que nos ayuden a mantenernos firmes. Si aún no formas parte de un grupo de creyentes,
considera buscar una iglesia o un grupo de estudio bíblico donde puedas crecer y servir. Dios nos bendice cuando nos rodeamos de personas que comparten nuestra fe y nos animan a seguir adelante. La provisión de Dios en tiempos de escasez. En momentos de necesidad, es fácil caer en la preocupación. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios es nuestro proveedor. Filipenses 4:19 nos recuerda: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no siempre provee de la manera que esperamos, pero su provisión es perfecta. A veces, nos da exactamente lo que necesitamos en el momento preciso, enseñándonos a confiar en Él. En otros casos, nos muestra nuevas oportunidades y caminos inesperados para suplir nuestras necesidades. Si estás pasando por un tiempo de escasez, confía en que Dios tiene el control. Ora y pídele dirección, y esté atento a las formas en que Él puede estar proveyendo en tu vida. La paz en medio de la tormenta. Las dificultades son inevitables, pero la paz de Dios nos sostiene en los momentos más oscuros. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Él. Cuando pasamos por pruebas, podemos encontrar descanso en su presencia. La oración, la alabanza y la meditar en su palabra nos ayudan a mantener nuestra paz incluso en medio de la tormenta. Si estás enfrentando un momento difícil, acude a Dios en oración. Entrégale tus cargas y confía en que Él tiene el control. Su paz es un regalo que supera todo entendimiento. El camino de la fe está lleno de desafíos, pero también de bendiciones. Aprender a escuchar la voz de Dios, vivir en gratitud, caminar en obediencia, cultivar la comunidad y confiar en su provisión son claves para experimentar una vida plena en Él. Dios nos llama a vivir con discernimiento, paz y confianza en su plan. Aunque a veces no entendamos su voluntad en el momento, podemos estar seguros de que Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Reflexiona en las áreas de tu vida donde necesitas más dirección o paz. Entrégalas a Dios y permite que Él guíe tu camino. Al hacerlo, experimentarás la plenitud de su amor y propósito en tu vida. El gozo de servir a los demás. El servicio a los demás es un reflejo del corazón de Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo de servicio cuando se humilló para lavar los pies de sus discípulos, Juan 13, 14-15. A través de su vida, nos muestra que servir no es una carga, sino una bendición. Al servir a otros, no solo ayudamos a quienes nos rodean, sino que también crecemos espiritualmente, pues seguimos el ejemplo de Cristo. En Filipenses 2:4, Pablo nos exhorta, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El servicio implica mirar más allá de nuestras propias necesidades y deseos, y buscar el bienestar de los demás. Esto puede ser tan sencillo como una sonrisa, una palabra de aliento, o un acto concreto de ayuda. Si sientes que tu vida está vacía o te cuesta encontrar propósito, comienza a servir a los demás. No importa cuán pequeño sea el gesto, cada acción de servicio tiene un impacto eterno. Al hacerlo, te alinearás más con el corazón de Dios y encontrarás gozo en dar. La importancia de la oración constante. La oración es la llave para mantener una relación íntima con Dios. Nos conecta con su corazón y nos permite recibir su dirección, consuelo y fortaleza. En 1 Tesalonicenses 5:17, se nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa que estemos todo el tiempo en oración formal, sino que debemos mantener una actitud constante de comunión con Él a lo largo del día. Jesús, durante su ministerio en la tierra, mostró el ejemplo de una vida de oración continua, buscando siempre la voluntad del Padre. En momentos de presión o dificultad, se retiraba a orar, buscando fuerza y claridad, Lucas 5:16. Si estás enfrentando incertidumbre, preocupación o dudas, no subestimes el poder de la oración. Haz de ella una práctica diaria y verás cómo tu fe se fortalece, tu mente se calma, y tu corazón se alinea con la voluntad de Dios. La transformación a través de la palabra. La Biblia es el manual de vida que Dios nos ha dejado para guiarnos en este mundo.
En 2 Timoteo 3, 16-17, leemos, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». La palabra de Dios no solo nos da conocimiento, sino que tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Al meditar en las Escrituras, somos renovados en nuestro entendimiento y somos capacitados para vivir de acuerdo con los principios de Dios. La palabra de Dios nos da la sabiduría para enfrentar las situaciones de la vida y la fortaleza para mantenernos firmes en la fe. Si no has desarrollado el hábito de leer y meditar en la Biblia, empieza hoy. Dedica tiempo cada día a estudiar la palabra, y permite que ella transforme tu vida. No hay nada más valioso que conocer la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. La esperanza en la vida eterna. Aunque la vida en la tierra está llena de desafíos, tenemos la promesa de una vida eterna con Dios. Jesús nos dio la esperanza de que, más allá de este mundo, hay una herencia incorruptible reservada para los creyentes, 1 Pedro 1:4. Esta esperanza nos da la fortaleza para perseverar en medio de las dificultades y nos anima a vivir con una perspectiva eterna. En 1 Corintios 15, 54-55, Pablo afirma, la muerte es absorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque tenemos vida eterna en Cristo. En tiempos de tristeza o pérdida, podemos aferrarnos a la esperanza de la resurrección y la vida eterna que Cristo nos ofrece. Esta esperanza no solo nos consuela, sino que nos motiva a vivir con propósito, sabiendo que todo lo que hagamos para el Señor tiene valor eterno. Viviendo para la gloria de Dios. Cada área de nuestra vida debe estar alineada con el propósito eterno de Dios. Vivir para su gloria es el objetivo de todo creyente. Ya sea en nuestro trabajo, nuestras relaciones, o en los momentos de descanso, debemos recordar que nuestra vida es una oportunidad para reflejar el amor, la gracia y la santidad de Dios. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, Mateo 5, 14-16. Cada acción que tomamos, cada palabra que pronunciamos, debe ser un testimonio de nuestra fe y un reflejo de la bondad de Dios en nuestras vidas. A medida que seguimos el camino de la fe, confiemos en que Dios nos guiará, nos fortalecerá y nos usará para su gloria. Vivir para Él no solo nos lleva a una vida abundante aquí en la tierra, sino que también nos prepara para la eternidad que nos espera junto a Él. Reflexiona sobre tu vida y pregúntate, ¿estoy viviendo para la gloria de Dios en todo lo que hago? Si hay áreas donde no has entregado completamente tu vida a Él, ora y pídele la sabiduría y el poder para hacerlo. Al vivir para Él, experimentarás la plenitud de su paz y gozo, y serás una luz en este mundo. El salmista clama, pon, Señor, un guardia en mi boca, mira la puerta de mis labios. Esta es una oración que podemos utilizar cada día, especialmente cuando sabemos que nuestras emociones podrían tomar el control. Las palabras sabias no solo se tratan de autocontrol, sino de mantener una conexión constante con Dios. Además, debemos elegir palabras que construyan y edifiquen. Efesios 4:29 nos enseña a hablar solo lo que sea útil para edificar a los demás, otorgando gracia a los que nos escuchan. Las palabras positivas tienen un impacto transformador, un elogio sincero, un gracias o un lo siento, puede sanar relaciones que parecían perdidas. Cuando decidimos usar nuestra lengua como instrumento de bendición, Dios trabaja a través de nuestras palabras para tocar los corazones. El uso sabio de las palabras es claro en la vida de José en el Antiguo Testamento. Cuando tuvo la oportunidad de confrontar a sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo, pudo haber elegido vengarse, pero optó por la reconciliación. Sus palabras no solo restauraron la relación con sus hermanos, sino que también revelaron el plan de Dios detrás de su sufrimiento. Vosotros planeasteis mal contra mí, pero Dios lo hizo para bien, Génesis 50:20. Sus palabras sanaron una historia marcada por el resentimiento. Reflexiona sobre cómo tus palabras impactan a los demás, reflejan amor y paciencia, o están dominadas por la irritación y la falta de consideración. Pide a Dios que transforme tu corazón, pues de él brotan las palabras que salen de tu boca. Decide orar, Señor, guía mis palabras para edificar y honrar tu nombre.
Hacer de esto un compromiso diario tiene un poder transformador. Cuando hablamos sabiamente, guiados por la palabra de Dios, no solo bendecimos a los demás, sino que también nos transformamos a nosotros mismos. Las palabras pueden ser una poderosa herramienta en las manos de Dios. En medio de la vida agitada, donde el trabajo, los estudios, las cuentas y los planes parecen exigir nuestra atención, Jesús nos recuerda en Mateo 6:33 que debemos buscar primero su reino y su justicia. Cuando lo hacemos, todo lo demás será añadido. La verdadera plenitud no se encuentra solo en resolver los problemas del presente, sino en vivir con una perspectiva eterna. Buscar el reino de Dios es una invitación a confiar plenamente en su providencia, sabiendo que, cuando priorizamos lo celestial, Él cuida de lo terrenal. Esto no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino vivir de manera que nuestras decisiones y acciones reflejen la supremacía de Dios. A menudo, nuestras prioridades están desordenadas, poniendo a Dios en segundo plano. Pero nuestras pequeñas elecciones diarias revelan dónde está nuestro corazón. Dedicar tiempo para orar, leer la Biblia, participar en una comunidad de fe o resolver conflictos según las enseñanzas de Cristo son formas de buscar el reino primero. Estas decisiones, aunque parezcan pequeñas, dan forma a nuestra vida espiritual. Imagina a alguien que, incluso en tiempos de escasez financiera, sigue siendo generoso porque confía en que Dios es su proveedor. O a alguien que, en lugar de aferrarse al orgullo durante una discusión, opta por perdonar, entendiendo que el perdón refleja el reino de Dios. Estas pequeñas acciones pueden tener un impacto profundo en la vida de los demás. El fruto de vivir en busca del reino de Dios es claro y poderoso. Muchos testimonios muestran cómo esta práctica transforma vidas. Una mujer enfrentó una enfermedad grave y, en lugar de rendirse a la desesperación, descansó en la presencia de Dios, experimentando una paz que trascendió el sufrimiento. Un hombre de negocios, al aplicar principios del reino en su empresa, cambió su enfoque, priorizando la compasión y la honestidad, impactando profundamente a quienes lo rodeaban. Hoy, ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Está Dios en primer lugar, o solo cuando hay una emergencia? Afirmar con fe, elijo buscar el reino de Dios sobre todo, es un compromiso transformador. Cuando Dios es nuestra prioridad, todas las demás áreas de nuestra vida se alinean con su propósito, y lo que Él ha preparado para nosotros es mucho mayor de lo que podemos imaginar. La verdadera grandeza está en buscar lo eterno primero. En momentos de incertidumbre, cuando los planes fallan y surgen dificultades inesperadas, las promesas de Dios se vuelven aún más necesarias. En Romanos 8:28, se nos recuerda que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que lo aman y son llamados según su propósito. Incluso los momentos difíciles son parte de su plan más grande. La confianza en el propósito de Dios no significa que ignoramos nuestros dolores, sino que reconocemos que nuestras circunstancias no definen quién es Dios. Él es soberano, fiel y poderoso. Confiar en Dios en tiempos difíciles requiere una fe que va más allá de lo que vemos o sentimos. La historia de José en el Antiguo Testamento nos muestra cómo, a pesar del sufrimiento, Dios tenía un plan más grande. La confianza en el propósito de Dios transforma nuestras vidas. Muchos testimonios actuales nos muestran que, incluso cuando todo parece estar en ruinas, Dios está trabajando detrás de escena para darnos algo mucho mejor. Finalmente, como sal y luz en el mundo, estamos llamados a marcar la diferencia. En Mateo 5, 13-14, Jesús nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Ser sal significa preservar y dar sabor, y ser luz significa guiar y revelar la verdad de Dios. Vivir como sal y luz no requiere gestos grandiosos, sino acciones pequeñas hechas con amor. Un acto de bondad, una sonrisa o un gesto amable puede impactar a las personas de maneras que no imaginamos. Ser sal y luz es un llamado a transformar nuestro entorno y a vivir para reflejar el amor de Dios. A través de nuestras acciones diarias, podemos ser el punto de partida para cambios eternos. Dios nos ha llamado a ser instrumentos de su amor, para que a través de nosotros, otros vean su gloria. Al final de este mensaje, te invito a reflexionar sobre cómo has estado usando tu vida para ser sal y luz. ¿Estás impactando a los demás con el amor de Cristo?
Es un llamado a vivir con propósito, siendo instrumentos de Dios en el mundo. Al reflexionar sobre nuestra vida y nuestro propósito, es importante recordar que ser sal y luz no significa simplemente hacer actos de bondad cuando es conveniente. Se trata de vivir consistentemente con la intención de reflejar el amor, la paz y la gracia de Dios en todo lo que hacemos, incluso en las pequeñas cosas. Desde la forma en que tratamos a los demás hasta las decisiones cotidianas que tomamos, todo puede ser una oportunidad para glorificar a Dios. A veces, no entendemos el impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. Un simple gesto de amabilidad o una palabra de aliento puede ser el punto de cambio para alguien que está luchando o pasando por momentos difíciles. No necesitamos hacer grandes obras para hacer luz, basta con ser fieles en lo cotidiano, mostrando la compasión, paciencia y generosidad que reflejan a Cristo en nosotros. La clave está en mantenernos enfocados en lo que realmente importa, el reino de Dios. Vivir con esa perspectiva cambia cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Cuando enfrentamos dificultades, podemos recordar que nuestros problemas no son el fin de la historia. Dios tiene un propósito para todo, y a través de las pruebas, Él está moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Vivir como sal y luz también implica ser valientes al compartir nuestra fe y ser un testimonio para otros. En los momentos de oscuridad, Dios nos ha llamado a ser su luz, no para esconder nuestra fe, sino para brillar ante los demás. Esto no siempre será fácil, a veces puede significar ir contra la corriente o enfrentar la crítica. Pero, como Jesús dijo, no debemos poner la luz bajo el almud, sino que debemos dejar que brille para que todos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. En resumen, al ser sal y luz en el mundo, estamos invitados a vivir con propósito, a hacer una diferencia y reflejar el carácter de Dios en todas nuestras interacciones. A través de nuestra fe y acciones, otros pueden conocer el amor y la esperanza que solo encontramos en Cristo. A veces, esas pequeñas acciones o palabras que damos con un corazón sincero son las que pueden traer la paz, la sanidad y la transformación que otros necesitan. Te animo a que, hoy mismo, reflexiones sobre cómo puedes ser sal y luz en tu vida diaria. ¿Cómo puedes vivir de manera que refleje la bondad y la verdad de Dios? No subestimes el poder de tus acciones, pues en ellas, Dios puede hacer cosas sorprendentes. Al final, lo que hacemos, lo que decimos y cómo vivimos tiene el poder de impactar a las personas y, más importante aún, glorificar a Dios. Como cierre, si sientes que estás luchando o necesitas un recordatorio de las promesas de Dios, te invito a que descargues el libro electrónico que he preparado, Secreto con Dios el Padre, 90 días de devocionales con Dios. Este recurso está lleno de poderosas oraciones y reflexiones que te ayudarán a fortalecer tu fe y a conectarte más profundamente con Dios. Recuerda que, aunque las circunstancias de la vida puedan ser difíciles, Dios tiene un propósito perfecto para cada momento. Él te está guiando, y a través de tu fe, puedes encontrar paz, esperanza y dirección. Confía en Él, incluso cuando no entiendas completamente lo que está haciendo. Gracias por acompañarme hasta aquí, y espero que este mensaje haya tocado tu corazón. Te animo a compartir este video con tus seres queridos, para que otros también puedan experimentar la esperanza y la fe que encontramos en Cristo. No olvides dejar un comentario compartiendo lo que Dios ha puesto en tu corazón hoy. Que tu fe, esperanza y amor crezcan cada día más. El camino hacia una vida transformada por la fe no siempre es fácil, pero cada paso que damos en obediencia a Dios puede tener un impacto profundo, no solo en nuestra vida, sino también en las vidas de aquellos que nos rodean. Ser sal y luz en el mundo es una responsabilidad que implica vivir intencionalmente, haciendo de cada acción y palabra una oportunidad para reflejar la bondad, el amor y la verdad de Dios. No se trata de esperar grandes momentos de heroísmo para brillar, sino de ser fiel en lo cotidiano, en lo que parece insignificante, sabiendo que Dios está usando incluso esos momentos para glorificarse a sí mismo. Para entender lo que significa ser sal y luz, primero debemos reflexionar sobre el significado de estas palabras en el contexto bíblico. En la antigüedad, la sal tenía muchos usos, se usaba como conservante, como un medio para dar sabor a los alimentos y, en algunos casos, como un símbolo de pacto o de preservación. En este sentido, cuando Jesús nos llama a ser la sal de la tierra,
nos está invitando a ser aquellos que preservan y dan sabor a este mundo. No estamos llamados a ser meros espectadores, sino a tener un impacto activo, preservando los valores divinos en medio de un mundo que a menudo busca lo efímero y lo superficial. La sal no puede cumplir su propósito si no se usa. De igual manera, nosotros, como cristianos, debemos asegurarnos de que nuestras vidas estén alineadas con el propósito de Dios, permitiendo que Él nos use como instrumentos de cambio en el mundo. La luz, por otro lado, es un símbolo poderoso de la verdad y la revelación. En un mundo lleno de oscuridad y confusión, la luz de Cristo brilla, iluminando lo que antes estaba oculto. Jesús nos llama a ser esa luz, a no esconder nuestra fe, sino a dejar que brille ante los demás, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Vivir como luz significa vivir de manera transparente, sin ocultar lo que Dios ha hecho en nosotros. Es un llamado a ser auténticos, a reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras interacciones y decisiones. La luz no se enciende para mantenerse oculta, por el contrario, debe brillar para que otros puedan ver y ser atraídos a la verdad. En la práctica, ser sal y luz en el mundo requiere una entrega total a Dios y un compromiso de vivir de acuerdo con su voluntad. A menudo, nuestras vidas están llenas de distracciones y preocupaciones cotidianas, trabajo, familia, estudios, problemas financieros, planes a futuro. Todo esto puede hacernos perder de vista lo que realmente importa. Sin embargo, la invitación de Jesús en Mateo 6:33 es clara: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo no significa que debamos descuidar nuestras responsabilidades o ignorar las demandas de la vida diaria, sino que debemos poner a Dios en primer lugar. Al poner a Dios en el centro de nuestras vidas, todas las demás áreas, como nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras finanzas, se alinearán con su propósito. La clave está en buscar el reino de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Esto implica no solo tomar tiempo para orar y leer la Biblia, sino también vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias más allá de lo inmediato, nos da una nueva forma de ver el mundo. No se trata de vivir para acumular riquezas materiales o de buscar el reconocimiento de los demás, sino de vivir para honrar a Dios y cumplir su propósito para nosotros. Un aspecto fundamental de este llamado a ser sal y luz es el uso de nuestras palabras. El poder de la lengua es impresionante. Las palabras tienen la capacidad de construir o destruir, de sanar o herir, de bendecir o maldecir. Como sal y luz, nuestras palabras deben ser instrumentos de vida, de edificación y de aliento. En Efesios 4:29, el apóstol Pablo nos enseña: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrupta, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto nos invita a ser conscientes de lo que hablamos, de cómo hablamos y de la intención detrás de nuestras palabras. Nuestras palabras deben ser un reflejo del amor de Dios, y deben estar llenas de gracia, de compasión y de sabiduría. Cada vez que elegimos hablar con sabiduría y amor, estamos construyendo el reino de Dios en la vida de los demás. No se trata solo de ser amables cuando nos resulta fácil, sino de hacer un esfuerzo consciente por hablar palabras que construyan, que edifiquen y que lleven esperanza a aquellos que nos escuchan. Ya sea a través de un cumplido sincero, una palabra de aliento, un perdón o incluso una disculpa, nuestras palabras tienen el poder de traer sanidad y restauración a relaciones rotas. Al igual que José en el Antiguo Testamento, que eligió perdonar a sus hermanos en lugar de vengarse, nuestras palabras pueden ser un vehículo para la reconciliación y para revelar el plan de Dios en medio del sufrimiento. Ser sal y luz también implica ser conscientes de cómo nuestras acciones y palabras impactan a los demás. En 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo nos recuerda que todo lo que hagamos, ya sea comer o beber, debe hacerse para la gloria de Dios. Esto incluye cada momento de nuestra vida diaria, cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, cómo manejamos nuestros recursos, cómo amamos a nuestra familia y cómo respondemos a los desafíos que se nos presentan. Cada acción tiene el potencial de ser un reflejo de la luz de Cristo, y cada decisión que tomamos es una oportunidad para demostrar el amor de Dios a los demás. Es importante recordar que vivir como sal y luz no siempre será fácil.
A menudo, seremos llamados a ir contra la corriente, a hacer lo correcto cuando todos los demás están eligiendo el camino fácil. Pero la promesa de Dios es que, si buscamos su reino primero, Él proveerá para todas nuestras necesidades y nos dará la fuerza para perseverar. Cuando enfrentamos dificultades o adversidades, podemos estar seguros de que Dios tiene un plan y un propósito para cada situación, incluso cuando no lo entendemos completamente. Como se nos enseña en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso en los momentos más difíciles, podemos confiar en que Dios está trabajando detrás de escena para traer algo bueno de cada circunstancia. Al final, vivir como sal y luz se trata de vivir con propósito, sabiendo que nuestras vidas tienen un impacto eterno. Cada pequeño acto de obediencia, cada palabra de aliento, cada decisión que tomamos puede ser una semilla de cambio en el mundo. A medida que vivimos para Dios, Él nos usa como instrumentos para transformar vidas, para traer esperanza y para revelar su gloria. Al final de este video, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cómo puedes ser sal y luz en el mundo hoy? ¿Qué áreas de tu vida necesitas alinear más estrechamente con el propósito de Dios? ¿Cómo puedes usar tus palabras y acciones para edificar y bendecir a los demás? Recuerda que no se trata de grandes gestos, sino de ser fiel en lo cotidiano. Si permitimos que Dios nos guíe en cada paso, Él usará nuestras vidas para hacer algo extraordinario. En este viaje de vida, cada uno de nosotros está llamado a ser sal y luz en un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad. Vivir de acuerdo con el propósito divino de ser luz significa reflejar el amor de Dios en nuestras acciones cotidianas, grandes o pequeñas. Es un llamado a ser transformadores en la vida de otros, a ser un faro de esperanza, bondad y paz, a pesar de las circunstancias que puedan rodearnos. Como sal, tenemos la responsabilidad de preservar los valores eternos en un mundo que constantemente cambia, de ser ese sabor que marca la diferencia, de traer consuelo, claridad y dirección a aquellos que nos rodean. Sin embargo, no podemos olvidar que la sal pierde su efectividad si no se usa. Del mismo modo, nuestra vida solo tiene sentido y propósito si estamos dispuestos a vivirla en servicio a los demás y en honor a Dios. Como luz, somos llamados a iluminar la oscuridad que nos rodea, a revelar la verdad y la bondad de Dios a través de nuestras acciones, palabras y actitudes. No es suficiente con ser solo una luz interna, debemos brillar para que los demás puedan ver y conocer a Cristo a través de nosotros. Cada momento es una oportunidad para reflejar su gloria, para ser una fuente de esperanza para aquellos que tal vez ya no creen en la bondad del mundo. Sin embargo, este llamado no es fácil. Vivir como sal y luz requiere valentía, perseverancia y sobre todo, un corazón entregado a Dios. Pero la promesa de que Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestro caminar, es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos recuerda que aunque el camino sea difícil y lleno de desafíos, no estamos solos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y en cada paso, Él nos está formando, perfeccionando y usándonos para algo más grande. Que podamos recordar siempre que no se trata de lo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Somos simplemente instrumentos en sus manos, y con Él, podemos hacer una diferencia real en este mundo. Que nuestras vidas sean una expresión genuina de su amor y gracia. Que seamos un reflejo de su luz, no solo en momentos de comodidad, sino también en medio de las pruebas y dificultades, donde nuestra fe se hace aún más brillante. Hoy, te invito a reflexionar, ¿estás permitiendo que Dios use tu vida para marcar la diferencia? ¿Estás viviendo como sal y luz en tu entorno? Que tu vida sea un testimonio vivo de la esperanza que hay en Cristo, un ejemplo de cómo Él puede transformar cualquier situación. En cada paso, recuerda que Dios está contigo y que, a través de tu vida, Él está tocando los corazones de aquellos que te rodean. Dios te llama a ser un agente de cambio, a ser un faro de su amor y un protector de la verdad en un mundo que tanto lo necesita. No subestimes el impacto que puedes tener. Cada acción, cada palabra, cada gesto puede ser el que marque la diferencia en la vida de alguien más. Que tu vida refleje su luz y que, al caminar por este mundo, puedas inspirar a otros a hacer lo mismo. Que seas sal y luz, y que, a través de ti,
Dios transforme corazones y vidas para su gloria. Que el Señor te bendiga y te guíe en este hermoso llamado a ser luz y sal para su reino. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir más mensajes inspiradores y transformadores que te acercarán a la sabiduría y luz de Dios cada día.